Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén bien. El día de hoy continuamos con las clases de derechos reales. Estaremos desarrollando la unidad número 4 y hablaremos acerca de las posesiones. Bueno, el primer punto que vamos a estar desarrollando es la dificultad que presenta el estudio de la posesión. Antes de ocuparnos de las dificultades que presenta la materia, daremos una breve noción de la palabra posesión. En sentido general, la palabra posesión denota la idea de sumisión de una cosa al poder de una persona. Hay posesión cuando se tiene una cosa y se puede disponer de ella. Poseer es tener una cosa en su poder, usarla, gozarla y aprovecharla. Más adelante vamos a estar viendo la diferencia entre posesión, tenencia y dominio, ¿verdad? Y ahora, en esta breve explicación que di, entonces la posesión es cuando una persona posee, o sea, que tiene y puede usar, gozar y aprovechar de la cosa. O sea, que si uno posee un código, ¿verdad? Puede usar, gozar y aprovechar de ella, ¿verdad? Pero si es de otra persona, entonces el dominio es de la otra persona, porque él compró y tiene la factura de eso. O sea, que es de él la cosa. Bueno, el estudio de la posesión presenta dificultades que se derivan en nuestra doctrina de diversas causas, entre las cuales podemos mencionar los siguientes. Las numerosas teorías elaboradas por los jurisconsultos de épocas antiguas y actuales que no han sido suficientes para aclarar los problemas de, de suyos difíciles que plantea la institución. La indudable similitud que presenta la posesión con otras instituciones jurídicas, propiedades, propiedad y tenencia, por lo que resulta difícil distinguirla clara y satisfactoriamente de ella. La gran confusión en el lenguaje, el origen y el significado etimológico de la palabra, las dificultades de la terminología que existe entre materia de posesión derivan del hecho de que algunas legislaciones distinguen la posesión natural de la civil, lo cual produce equívocos y origina inconvenientes graves que la jurisprudencia de los países extranjeros han debido aclarar. La forma inconexa y a veces confusa en que las fuentes romanas se refiere al fenómeno posesorio, de tal manera que las diversas normas dictadas en la antigüedad para regularla no pueden encerrarse dentro del marco estrecho de una doctrina general. Otra de las cuestiones clásicas del derecho civil es la controversia en torno a la naturaleza y elementos de la posesión. Para quien se aproxima al tema, la respuesta es simple. Poseer es tener una cosa en su poder, usarla, gozarla y aprovecharla. El ejemplo típico es la de la cosa que se tiene en la mano. Pero a medida que la civilización se hace más compleja, también se complican los conceptos y las instituciones jurídicas. Por lo tanto, es claro que la posesión no requiere un permanente inmediatez físico. Yo poseo los inmuebles de mi casa aunque esté lejos. Del mismo modo, hay que admitir que si entrego la cosa a un representante mío, mi administrador, conservo la posesión de la cosa. Hay posesión, no obstante, que la cosa ya no se tenga en mano, que no hay una aprehensión física. Resulta claro entonces que la posesión no es una mera situación de hecho. En los supuestos anteriores resulta indispensable elevarse lo que es una mera aprehensión física y pensar la posesión como una institución jurídica, pues sólo así podemos llamar posesión a lo que físicamente no se detenga. Avanzando un paso más, supongamos que el dueño locador reconoce a un tercero, al locatario, el derecho a usar o gozar de la cosa y se lo reconoce por el plazo prolongado de 2, 3 a 4 años, durante el cual debe abstenerse de perturbarlo en el uso y goce de la cosa. Es evidente que el propietario ha perdido la detentación material de la cosa y si, sin embargo, conserva la posesión. Reconoce que hay posesión, en este caso supone admitir que estamos en presencia de una institución jurídica que no requiere
necesariamente de la aprehensión, aun, aunque sea manus. Ese es el alma de la institución, sobre todo en su origen histórico. Bueno, con eso lo que nos quiere decir es que la posesión es cuando uno tiene en la mano una cosa de manera simple, ¿verdad? Pero muchas veces uno posee a pesar de que otra persona está utilizando ese bien. Ese es el claro ejemplo que nos estaba viendo de un locador que por medio de un contrato le concede al locatario poder usar y gozar de un inmueble, ¿verdad? Sin que el dueño le perturbe durante el plazo establecido en el contrato, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando que esté pagando las cuotas establecidas. Esa es la posesión. El dueño, tanto el locatario tiene posesión y el dueño también tiene posesión. O sea que el locatario sí tiene posesión del inmueble durante el plazo del contrato, ¿verdad? Pero el propietario también tiene posesión, o sea que el dominio realmente del inmueble. Pero también tiene cierto grado de posesión. Más adelante vamos a estar viendo las posesiones inmediatas, y ahí se va a aclarar más el panorama en cuanto a la posesión que cada persona tiene, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la etimología de la posesión. Paulo sostiene que la palabra posesión deriva de positio o sedibus, posesión de asiento, porque el poseedor puede sentarse, permanecer en la cosa que posee. Aranguio Ruiz enseña que posesión o posidere expresa actuar sobre una cosa como señor de ella. Otro criterio muy difundido dice que la posesión derivada de apedibus y significaría estar sobre la cosa, denotando así la idea de poder material ejercido sobre la cosa, corpus, independientemente del otro elemento de la posesión, el animus. La teoría que ha logrado mayor aceptación de parte de los jurisconsultos modernos hace derivar de la palabra de la latina possessio o de possidere, que se compone de sedere, sentarse, y de posse, con lo que la posesión viene a significar poder sentarse, asentamiento, señorío, por el cual se expresa la idea de un señorío de hecho sobre la cosa. Acepciones adversas. Cualquier sea el origen etimológico de la palabra, lo cierto es que la posesión en sentido lexicográfico significa tener, ocupar, detentar, disfrutar de una cosa, no importando cuál sea el título en cuya virtud se obtenga ese disfrute. Tampoco importa que el poder ejercido sobre la cosa tenga su respaldo en un título. Lo único que tiene trascendencia es la tenencia de hecho de la cosa. O sea que la posesión es la tenencia del hecho de la cosa. O sea que lo que importa es que lo que uno está usando, disfrutando, o sea, que está usando y gozando de una cosa, sea inmueble o mueble, ¿verdad? Esa es la posesión, vos estás en posesión. Importancia de la posesión, porque desde el principio ya lo nos estaba diciendo que tenemos que ubicar a la posesión como una institución jurídica que más adelante te va a dar una posibilidad de tener derechos sobre la cosa. Importancia de la posesión. Es necesario decir la importancia que reviste el estudio de la posesión. Si no existiera la posesión, los derechos reales no tendrían valor. De nada serviría el dominio, por ejemplo. El dueño no sería más que el titular de un señorío que podría o no realizar en la práctica. La utilidad que comporta la posesión del punto de vista jurídico no estriba solamente en que ella constituye el contenido o el valor práctico de los derechos reales. Ofrece también intereses considerablemente autónoma, considerada autónomamente en un derecho autónomo. La posesión es pues considerada como contenido de un derecho, como una situación jurídica autónoma, protegida por la ley. O si se refiere, sirve de fundamento para un derecho. Eso es lo que le había explicado, que la posesión sirve como un fundamento para el derecho. O sea, que, por ejemplo, cuando una persona tiene una posesión de un inmueble por 20 años ininterrumpido, sin que ninguna persona venga a reclamarle, la, la posesión sirve como fundamento para que el juez te pueda
te pueda dar ese derecho porque vos estás usando, gozando, disfrutando de ese inmueble dentro de 20 años si es que no tenés título. Y si tenés título en el transcurso de 10 años ya puedes, por uso capión, tener derecho sobre ese inmueble. Elementos. Los elementos característicos del concepto científico de la posesión son tres, comúnmente aceptados por la doctrina. La posesión importa una relación entre una persona y una cosa, siempre es persona y cosa. El poder que ejerce el hombre sobre la cosa en dominación, por ejemplo, está viviendo en la propiedad, ¿verdad? La dominación ejercida por el hombre es de hecho efectiva sin hallarse condicionada a la posesión de un título, ¿verdad? No tiene título, pero vos estás viviendo ahí, ¿verdad? O por un contrato o de manera así verbal más, ¿verdad? Entonces, en algún momento vas a tener cierto derecho sobre el inmueble. Lo singular de poder físico que entraña la posesión es que él deriva del solo hecho de ejercerlo, independientemente de la existencia verdadera del derecho mismo. Ahora vamos a ver la diferencia entre posesión y tenencia, ¿verdad? Es indispensable determinar la esfera propia de la posesión frente a otras categorías análogas. La terminología, adoptando en las obras corrientes del derecho y aún en las leyes, no siempre es clara y uniforme, y en la práctica suele ser confundidas. Ahora bien, primero nos ocuparemos de diferenciar muy bien entre posesión y tenencia. La posesión y la tendencia responden a situaciones diversas y es buena terminología y en buena terminología debe recibir igualmente nombres distintos. Bueno, ¿qué es la posesión? La posesión es, o sea, hay que definir primero qué es poseedor. Poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario o al título de otro derecho real que lo confiera. Bueno, entonces, ¿qué es la posesión? Es el poder físico inherente al propietario. O sea, que vos tenés, estás usando, gozando una cosa, ¿verdad? Tenés el corpus, que es la cosa, y el animus, que vos sos y estás usando y gozando, ¿verdad? Ese es el poseedor que tiene sobre la cosa inherente al propietario. Y la tenencia. La tenencia jurídicamente es la ocupación y posesión actual y corporal de una cosa. La cosa ocupada ha de ser propiedad de otra persona y está reconocida por el tenedor esa propiedad ajena. O sea que la tenencia es cuando una persona usa, goza, ¿verdad? Pero es consciente de que es otra la persona dueña de esa propiedad y reconoce el tenedor que es otra el dueño de la propiedad. ¿Cuál es la diferencia entre la posesión y la tenencia? En la posesión, el propietario tiene la facultad de tener la cosa sometida a su voluntad de usarla y aprovecharla ampliamente. En cambio, en la tenencia, esa intención falta, pues el que detiene la cosa reconoce que es otro el propietario de ella, como ocurre, por ejemplo, en el locatario de una cosa. Él la tiene sometida a su poder, puede ocuparla y disponer de ella dentro de los límites que su contrato lo autoriza y esta ocupación y disposición reposan sobre el derecho de la tenencia de la ley, le acuerda en virtud del contrato de locación. O sea, entonces la posesión cuando existe contrato, entonces revierto la palabra, ¿verdad? Cuando una persona hace un contrato de locador y locatario, ¿verdad? Entonces el locador, ¿verdad? El locador eh, tiene la tenencia nomás del inmueble, porque hay un contrato de por medio con el locatario, ¿verdad? Bueno, para hacer un cierre, ¿verdad? Hay derecho de poseedor cuando la cosa está sometida a su voluntad de usarla y aprovecharla como lo crea más conveniente. Y cuando empleamos la palabra tenencia, lo haremos
dando el nombre de detentador, tenedor o precarista, o la persona que tiene efectivamente la cosa, pero reconociendo en otra la propiedad. Ahora, la posesión y dominio, distinción, importancia de la distinción, ¿verdad? Acá dice que el dominio se encuentra separado de la posesión cuando un usurpador ocupa el fondo de otro o se apodera del objeto mueble ajeno. El usurpador sería poseedor pero no propietario y el dueño legítimo habrá perdido la posesión. Bueno, cuando dos personas pretenden lo mismo, surge la diferencia. La propiedad, dominio, confiere un poder de derecho sobre la cosa. La posesión, un poder de hecho, pero ambos poderes se manifiestan. No obstante, su distinto carácter, de la misma e idéntica manera, y esta manifestación análoga es lo que causa mayores dificultades. Según la máxima transmitación para los romanos, separat es en debet, posesión o propietas, ingerir y Erin apunta que la posesión es más antigua que la propiedad. La posesión puede ser imaginada sin recurrir a la idea de propiedad, mientras que esta no puede ser concebida sin ella. En la posesión no se encuentra parte alguna de la propiedad, ni en su definición, ni en su nacimiento, ni en su extensión, ni en su protección. El dominio supone un título, o sea, una causa legítima de adquisición que solo puede derivar del cumplimiento de los requisitos impuestos por la autoridad pública. Bueno, ¿qué es el dominio? Según el diccionario de Manuel Osorio, el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa con arreglo a su naturaleza, en servicio de la sociedad y para provecho del propietario. O sea que para que una persona tenga la titularidad o el dominio de la cosa, sí o sí tiene que reunir ciertos requisitos establecidos en el Código Civil. O sea que tiene que tener un título de propiedad y estar inscrito en el registro nacional de la propiedad, que sería registro, registros públicos, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos tres figuras, ¿verdad? Que es la posesión, la tenencia y el dominio, ¿verdad? Bueno, lo que es la posesión es la facultad física inherente al propietario y al título de otro derecho real que lo confiere. Y la tenencia es cuando el ocupante de la cosa reconoce en otro el derecho de posesión y se constituye su representante nomás. Y el dominio, que es un derecho real, en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad o a la acción de una persona, o sea que es suyo, tiene la facultad de usar, gozar, disponer de la cosa, por su naturaleza misma. Ahora vamos a leer un poco la doctrina de Savini y de Ieri. La teoría de Savini. Este sostiene que la posesión supone la existencia de dos elementos esenciales, el corpus y el ánimo. El corpus es elemento físico de la posesión, sin el cual ésta no se concibe. En su forma típica supone contacto materia o manual, pero en la práctica no es indispensable ese contacto, toda vez que se mantuviera la posibilidad de entrar en dicho contacto. Lo que realmente define el corpus, lo que realmente convierte a una persona en poseedora es la posibilidad material de hacer de la cosa lo que se quiere, impidiendo toda injerencia extraña. Esa es la característica de la posesión, que una persona puede usar o gozar y aprovechar de las cosas que está teniendo, ¿verdad? Ese es, tiene el corpus y el animus. O sea, que la cosa y la persona tiene esa libertad de poder hacer, ¿verdad? Según para Savini, la cual las leyes agregan algunas veces consecuencias jurídicas, pero no por ello se convierte en derecho. Y si así no fuere, resulta inexplicable que la violencia, que por sí misma no puede crear derechos a favor de su autor,
puede, sin embargo, dar lugar a los interdictos. Savini pierde de vista que cuando la ley le da efectos jurídicos a la violencia y ampara la posesión adquirida, de esta forma no ha sido con el fin de proteger la violencia ni el autor de ella, ha sido para mantener una situación material que aparentemente exterioriza una situación jurídica, una posesión adquirida en tal forma, pero que después perdura y se consolida, exterioriza en tal efecto, al menos en apariencia, una situación de propiedad, y entonces es lógico que lo amparen. Esa es la posesión, que se manifiesta como tiene una apariencia de propiedad. El animus es propósito o intención que mueve a una persona a realizar el acto de que se trata. Es el ánimo. Por eso para Sabine es muy importante el corpus y el animus para una posesión. La teoría de Ehring dice que poseedor es toda persona que se comporta con la cosa como lo haría el propietario teniendo en cuenta su destino económico. Empieza negando que el cuerpo está caracterizado por la posibilidad material de disponer de la cosa porque no siempre el poseedor tiene la posibilidad física de disponer. Y replantea la cuestión sobre una base puramente objetiva, en cuanto el animus eri rescinde de él. La posesión basta por sí, de modo que cada vez que alguien tiene una cosa en su poder corresponde ampararla. Según este autor, entre posesión y tenencia, lo que varía es el animus domini, que tiene el poseedor y del cual carece del tenedor. Según Enning, lo que distingue uno de otro es que simplemente la voluntad del legislador que por motivos distintos otorgan en un caso la protección posesoria y en otro la niega. Elementos de la posesión, corpus y animus, evolución, ambos elementos en la doctrina. Bueno, la teoría subjetiva que es de Savini, que ya habíamos estado viendo, ¿verdad? Que para él es muy importante el corpus y el animus, ¿verdad? Que el corpus es la detentación material. Para él es muy importante que la cosa esté en el poder de la persona, ¿verdad? Para que pueda usar, gozar y aprovecharse de la cosa, ¿verdad? Sin restricciones. Y para Eni, la posesión, según esta escuela, sostiene que consiste en el ejercicio de un poder de hecho sobre la cosa conforme a su destino natural. La teoría objetiva, en lugar de buscar la diferencia entre posesión y la tenencia en el animus domini o remissivi avendi, parte de la base que toda relación entre la cosa y el hombre que usa de ella implica posesión, a menos a una disposición expresa. La ley establece que habrá solamente detención. O sea que para Ennis no es importante el corpus. Con el animus ya es suficiente ya para que una persona pueda tener posesión. O sea que vos tenés tu cosa, o sea que vos podés usar y gozar de algo, entonces posiblemente para él ya sos poseedor, ¿verdad? Porque estás usando, gozando y aprovechándote de algo, ¿verdad? En ese momento voy a tener posesión a pesar de que no estés vos teniendo la cosa contigo mismo. Estado actual de la cuestión en el Código Civil paraguayo. En el Código Civil, poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiere. Vemos entonces así que nuestro código se prepara de la teoría subjetiva, se separa la teoría subjetiva para enrolarse en la teoría objetiva de Enning, que considera que el corpus y el ánimo están unidos indisolublemente cuando dice poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario. De esta manera, la calidad del poseedor alcanza aquella que no tenga el animus domini, como los usufructuarios, arrendatarios, inquilinos o a quienes se los caracterizan como poseedores inmediatos. Por ejemplo, realmente un derecho sobre el corpus, pero reconociendo en otra posesión efectiva, que es el poseedor inmediato. En cambio, que la tendencia se separan los, en cambio, en la tendencia se separan los dos elementos, porque si la intención falta, el que detenta la cosa reconoce que es el otro, el propietario de ella.
Muy bien, acá lo que nos dice más es que nuestro código se basa más por la teoría objetiva de Ehring, ¿verdad? Que igual eh, puede ocurrir, ¿verdad? Que a pesar de que no haya el corpus y el animus, igual puede ocurrir la posesión de un bien, ¿verdad? Porque en la última parte, si ustedes leen el material, van a ver, ¿verdad? De que tiene calidad de poseedor, alcanza aquello que no tenga el animus domini cuando los usufructuarios, arrendatarios, inquilinos y a quienes son, se los caracteriza como poseedores inmediatos, ¿verdad? Que pueden ellos adquirir la posesión de un bien si es que el propietario titular no demuestra que, que tiene un contrato de por medio, ¿verdad? Para comprobar el hecho de que ellos no están em, están poseyendo el inmueble de manera voluntaria, vamos a decir. Bueno, con este terminamos la clase de posesión. Espero que le haya gustado. Es una materia sumamente amplia, ¿verdad? Así que pueden leer el Código Civil también, en donde explica súper bien la parte de la posesión de derechos reales. También les invito para que puedan leer. Este es un material, ¿verdad? Más didáctico, más sencillo para que podamos comprender mejor la idea de la posesión. Pero súper claro, ¿verdad? Súper claro, ¿verdad? Que la posesión nuestro código establece, ¿verdad? Porque con el tiempo una persona puede adquirir derechos poseyendo una cosa, ¿verdad? En el Código Civil. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima clase.